Iglesia Tiempos de Victoria te invita a compartir el servicio dominical del día 29 de marzo, Preparando el Camino. Pasan tantas cosas todo el tiempo, a cada rato pasa. Esto es como en la televisión. Vos encendés la televisión, ponés el noticiero y te ponen una noticia y a los 10 minutos ya están poniendo otra y otra porque vuela, el tiempo vuela y las cosas pasan. Y hoy estamos en la era de la comunicación y te enterás absolutamente de todo, de lo que es en Argentina y en lo internacional. Y no terminan nunca de llegar las noticias, nunca terminan de llegar, siempre se van renovando. Y una más sangrienta que la otra. Pero eso es lo que pasa en el ámbito personal. Pasan tantas cosas dentro de nuestras vidas, pasan tantas cosas por nuestra mente, pasan tantas cosas por nuestra cabeza, que cuando pasa algo bueno y alguien testifica, es bueno pararse en el camino, analizar y decir, che, gloria a Dios, Dios sigue operando, Dios sigue obrando. Nosotros leemos el libro de los Hechos y el libro de los Hechos sigue hasta el capítulo 28, si no me equivoco. Pero vos ves que el capítulo 28 del libro de los Hechos no tiene un cierre. No hay un cierre, no es que el libro terminó, no hay un cierre. Porque el libro de los Hechos, aunque ya nadie escribe después del capítulo 28, la dispensación todavía no ha cambiado y estamos en ese tiempo del libro de los Hechos. Estamos en ese tiempo. La historia se sigue escribiendo, nada más que a nivel personal. Cada uno de nosotros sigue escribiendo esa parte de la historia. Son los hechos de los apóstoles. Nosotros leemos, se cree que ese libro lo escribió Lucas, los hechos de los apóstoles. El capítulo 28 termina. Nosotros dejamos de leer ahí, pero es como que si siguiéramos escribiendo nosotros esa historia. En tu vida, en tu vida, en tu vida, cada uno de nosotros. Porque la obra apostólica sigue. Aunque nosotros no comulgamos o no afinamos con lo que hoy se entiende como apostólico y profético, porque hoy lo que se entiende como apostólico y profético es que haya un apóstol en la iglesia y un profeta. Entonces, si hay un apóstol y un profeta, estamos en lo apostólico y profético. Yo no comulgo con eso, no lo entiendo así. Yo creo que la obra apostólica es apostólica porque nosotros todavía leemos la Biblia y la Biblia dice que tenemos que estar fundamentados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles. Entonces la obra es apostólica. No necesito que haya un apóstol. La obra es apostólica. Y la obra también es profética, porque esta es la profecía mayor. Esta es la profecía mayor. Entonces no necesitamos que venga alguien y nos diga cómo vivir, o qué hacer, o esto te dice el Señor, para que yo crea que estoy en una obra que es apostólica y profética. La obra es apostólica porque estamos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles, y es profética porque está la palabra de Dios como máxima autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, a partir de ahí, nosotros estamos escribiendo todos los días un capítulo más en nuestra historia de los hechos de Pablo, de los hechos de Lidia, de los hechos de Mirta, de los hechos de Claudio, de los hechos de Sandra, de los hechos de Adrián. Es una historia, un capítulo más en el libro de los hechos, que así como hay tantos miles de personas que no van a estar escritos en este libro, tu nombre y el mío tampoco, pero sí en el libro de la vida. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos entender que todavía estamos en los planes de Dios. Que Dios no nos ha abandonado, que no nos ha dejado. Que Dios no ha dejado de mirar hacia mí. Dios no ha dejado de mirarte. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros pasamos momentos de tensión, momentos de angustia. Hoy se hablaba de la angustia. Momentos de soledad, también se tocó la soledad. Y nuestra mente empieza a hacer un taller, el taller del enemigo. Nuestra mente comienza a hacer el taller del enemigo, donde el enemigo empieza a entretejer todas sus ideas, toda su formación de ideas. Ahí donde nosotros empezamos a pensar por fuera del radar de Dios. El enemigo empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Usa la soledad, usa lo que nos pasa, usa las malas noticias. Y ahí es donde nosotros tenemos que conectarnos más con la savia. Es donde más tenemos que conectarnos con Jesús. Porque mi cabeza quiere vivir sola.
Mi cabeza nunca... ¿Usted para de pensar alguna vez? No parás de pensar. Es imposible parar de pensar. Si yo te digo, tratá de no pensar, es cuanto más pensás. Porque te estoy diciendo que hagas algo y para dejar de pensar tengo que pensar. Entonces es imposible parar. Pero imagina que todo eso es negativo, 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 negativo. Se nos va el gozo, la fe a los zapatos. Lo que yo quiero decir esta mañana, lo que traigo en esta mañana es, en medio de nuestras angustias, que son muchas, en medio de la soledad que podamos estar pasando, en medio de la crisis que pueda ser familiar, financiera, emocional, personal, interpersonal, crisis con la gente del trabajo, la crisis que es generalizada, nosotros podamos entender que todo eso lo tenemos que usar para el crecimiento, para crecer. Nos está catapultando a un crecimiento. Si usted analiza la vida de Jesús, Jesús despertaba amor y despertaba odio y lo sigue haciendo. Sigue despertando amor y sigue despertando odio. El odio más visceral lo despierta Jesús. Porque la gente no tiene problemas con Dios. Salí a la calle y decís, ¿crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí, que cree en Dios. Pero salí a la calle y preguntás si creen en Jesús. O andás más finito, ¿le crees a Jesús? Ahí se arma la podrida. Jesús sigue despertando amores y sigue despertando odios. Ahí está el kit de la cuestión. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar en Dios ese refugio en nuestras almas. Buscar en Él lo que estamos necesitando para poder encontrarnos en esa ida y vuelta con Jesús. Amén, hermano. Tenemos que realmente encontrarnos con Dios. Jesús, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y esto es a donde quiero apuntar, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en soledad. Absolutamente en soledad. Sus mismos discípulos no le entendían. Y si hubiéramos estado nosotros ahí, tampoco hubiéramos entendido lo que Jesús hacía, decía o dejaba de hacer. Y si no, lea las parábolas, cuando Jesús les hablaba por parábolas, los discípulos lo miraban y decían, pero no entendemos, es que realmente no entendían. Entonces, imagina que el ministerio de Jesús, todo su ministerio, lo pasó en soledad. Su familia lo trataba de loco. ¿Recuerdan eso? Su familia le decía, mostrate al mundo. Su familia no le creían. En un momento le dijeron, basta, Señor, dale, cortá con todo esto. Solo estaba nuestro Señor Jesús, en absoluta soledad. Y no lo vemos a Jesús más que levantándose muy de mañana, muy temprano, yéndose al monte a orar. Y las largas oraciones que Jesús hacía en el monte, solo hablando con su Padre, se transformaban en cortas oraciones en público. Se transformaban en enseñanzas en público. Yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor y orar más en privado, ir a la oración en privado. ¿Sabe qué? Hay un vicio que agarró la iglesia, es un vicio, tristemente es un vicio. Entre tantos vicios que hay en el mundo, hay un vicio que tiene la iglesia en general, no vos, la iglesia en general. Es orar en la mente, pero esa oración de orar en la mente mientras hago las cosas, pero no orando a Dios, sino contándole a Dios lo que siento. Y le cuento a Dios lo que siento, lo que me pasa, y creo que esa es una oración genuina, y en algún punto sí, pero yo siento que tenemos que hacer lo que hizo Jesús, ir muy de madrugada a una oración de intimidad, a una oración con el Padre, es preparar un momento para ir. Porque si no, yo me encuentro muchas veces trabajando con mis máquinas, mis herramientas de mano, trabajando y pensando y orando, y Señor, ayúdame en esto porque me pasa así, me pasa así, pero en ningún momento me voy y le digo, Señor, ¿qué harías vos en mi lugar? Eso ya sería una oración diferente. ¿Qué harías vos en esta situación? Y no solamente yo le estoy contando a Él lo que a mí me está pasando, y también es lícito.
Pero qué bueno es que cuando uno pasa ese umbral y empieza a entender que ya es un discípulo. Y los discípulos tratan de entender, se acercan a Jesús y le decían, no entendemos las parábolas, ¿nos explicás? La gran multitud, cuando Jesús tiraba una parábola, decía, ¿entendieron? Sí. Y se iban. Pero el discípulo se queda y dice, che, no entiendo, ¿me explicás? El discípulo se queda y dice, no la engancho, no la capto, ¿me lo podés contar de nuevo? No entendí el chiste. Y en esa intimidad empieza el crecimiento. En medio de la crisis, en medio de la soledad. ¿Qué nos queda a nosotros, amados hermanos? Y es el versículo que voy a compartir con ustedes. Preparar el camino del Señor para que otros transiten por él. Preparar el camino del Señor. A nosotros nos toca preparar ese camino para que otros caminen por ahí. Y tomar el ejemplo de Jesús, que su ministerio fue solitario. Los que estaban encumbrados en la religión lo odiaban. La gente que no entendía nada se dejaba manipular, por todos esos que estaban encumbrados y también gritaban, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Y por qué hay que crucificarlo? No sé, pero todos gritan crucifíquenlo. Parece las marchas que se hacen acá en Capital Federal. ¿Y por qué venís? Y porque a mí me pagan, por eso vengo. ¿Pero qué están reclamando? No sé. Esa gente gritaba crucifíquenlo. Porque los demás gritaban y porque las cosas son así, nosotros no podemos tomarnos de todo esto y seguir una vida evangélica, una vida cristiana, sin entender lo que hacemos dentro de la iglesia. Nosotros estamos puestos para preparar el camino del Señor. Prepararlo para que otros caminen, que transiten a través de Él. Hermanos, tomá el ejemplo de Jesús, tomá el ejemplo de las aflicciones de Pablo, tomá el ejemplo de Pedro, tomá el ejemplo de estos hombres de Dios que entregaron sus vidas y que al parecer sus ministerios fracasaron, porque a todos los mataron. Pero alguien dijo por ahí que nadie muere por una mentira. O sea que en el momento en el que a Pablo lo iban a decapitar, Pablo hubiera dicho, no, paren. No, hasta acá. Si en definitiva era toda una farsa. No, está bien, yo voy a renegar de Jesús. La verdad que era toda una mentira. No voy a entregar mi vida. Nadie entrega su vida por una mentira. Pero estos fueron al patíbulo contentos. Hasta parecía que iban contentos. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Me espera la corona de gloria que Dios me va a dar. Y le estaban por cortar la cabeza y él hablaba de coronas. Y Pedro pidiendo por favor que lo crucifiquen cabeza abajo. Porque no era digno de morir como había muerto su maestro. No soy digno yo de morir. No me vayan a crucificar. Pongan cabeza abajo, no soy digno. A ver si todavía después me confunden con Jesús. No soy digno. Tomemos el ejemplo de aflicción de todos ellos. Comparémoslo por un minuto con las aflicciones que nosotros podemos llegar a pasar. No estoy diciendo que no son aflicciones. Estoy diciendo comparémosla con eso. Tomemos ejemplo y aferrémonos al Señor Jesucristo para preparar el camino para los que van a venir. Hay gente que va a llegar al Evangelio por causa tuya. Hay gente que va a llegar al Evangelio por tu testimonio. Hay gente que se va a enterar de la sanidad de José y va a querer congregar en nuestras iglesias. Hay gente que se va a enterar que Claudia se salvó, porque Dios lo quiso así, de una diálisis que la iba a llevar hasta el último día de su vida. Hay gente que se va a enterar y va a decir, che, yo quiero a ese Dios, no a esta iglesia, quiero a ese Dios. Hay gente que va a buscar en vos el refugio porque le vas a dar una palabra específica que sale de tu alma, de tu corazón, porque estás entrenando para eso. Y va a haber personas que van a conocer a Cristo a través tuyo. Entonces vos estás preparando el camino del Señor. En medio de eso tenés 1000 pruebas, 1000 tribulaciones, 1000 dificultades, 1000 rabietas, 1000 cosas que no entendemos y nunca las vamos a entender. Y tendremos que esperar a llegar
a estar con Jesús cara a cara para pedirle, Señor, explícame por qué pasó lo que pasó, porque nunca lo pude entender. ¿Qué pasó? Y ahí conoceremos como fuimos conocidos, así dice la Escritura. Pero llegará el tiempo y mientras tanto ir preparando el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, son 2-3 versículos que quiero compartir. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo leo de vuelta. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu cara, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hasta ahí. ¿De quién está hablando? Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo. Primero está hablando de Jesucristo. Segundo personaje, yo envío mi mensajero delante de tu faz, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que viene y dice, yo no soy digno de desatar el calzado del Señor Jesús. Él preparó el camino porque él fue el primero que dijo, y ya termino, él fue el primero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él fue el primero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, preparando el camino del que iba a venir, que era Jesús. Después de eso, a nosotros hoy nos toca preparar el camino de muchas personas más. Y no nos comparamos con Juan el Bautista. Por supuesto que no. Nosotros somos la iglesia. Pero tenemos que preparar el camino para que otros transiten por ese camino. Separando lo que nos pasa de lo que nos piden. ¿Cuánto me van entendiendo? Tenemos que aprender a separar lo que nos pasa de lo que me pide Jesús. Jesús nos dice que tenemos que preparar el camino para que otros caminen por ahí. O sea, ir y llevar el Evangelio. Les dijo Jesús, vayan de 2 en 2, prediquen el Evangelio, digan paz a vosotros, si hay paz, la paz quedará ahí, pero si no hay paz, la paz volverá a ustedes. Pero ustedes tienen que ir y hacerlo. Separar lo que me pasa de lo que me mandan a hacer. Preparar el camino del Señor conlleva que yo pueda entrenar mi cabeza, mi alma y mi corazón para separar lo que a mí me duele de lo que a mí me piden. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces yo voy a poder dar lo que Dios está requiriendo de mí. Nosotros no somos Juan el Bautista, no lo seremos nunca, pero sí somos una iglesia que fue enviada para multiplicarse. Y tenemos que presentar un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, vos tenés que preparar un camino para que otros te sigan. ¿Cómo lo preparás? Con tu testimonio, con tu amor, con tu entrega, con tu fidelidad. Con todo lo que conlleva en este tiempo, lo que Dios pide a tu corazón. No le des a Dios lo que no entendés que Él te está pidiendo. No se lo des, si no lo entendés. Pero lo que entendiste, lo que sabés que Él te está pidiendo, dale el 100. De lo que vos sabés que Él te está pidiendo, dáselo. Porque es hasta donde vos entendiste. Lo que vos entendiste te lo van a pedir. Lo que vos entendiste te lo van a pedir. Prepara el camino para que otros transiten por ahí. Deja una huella, deja un legado. Mirá, hoy somos poquitos en la iglesia, ayer fuimos algunos más. Pero a todos se nos da una responsabilidad, absolutamente a todos se nos da una responsabilidad. Creer, confiar, hablar. Creer, confiar, hablar. Creer, confiar, hablar. Dijo mi hermano Ángel hoy, hablando del jumping ese, el bungee jumping, no sé cómo se llama en inglés. Es tremendo. Hay que confiar realmente, tirarse por un puente y hay que confiar en que esa soga, ese elástico gigante no se rompa. Y sí, él tiene razón cuando dice, yo sé que vio los videos porque yo los vi. He visto hasta videos donde se corta la cuerda y se pegan cada porrazo. Porque encima el agua es así allá abajo. Se dan cada golpe cuando se corta la cuerda. La gran diferencia entre lo que compartía nuestro hermano y lo que estamos hablando nosotros es que la cuerda de Jesús no se corta. La cuerda de Jesús no se corta. Y tenemos que confiar, creer, confiar. Es como esa ilustración, yo por ahí la voy a contar mal seguramente, pero esa ilustración del incendio. Se está incendiando una casa y queda adentro
adentro de la casa, en la planta alta, queda el hijo. El padre logra salir, pero el padre quiere volver a entrar, a buscar a su hijo y sacarlo, pero ya los bomberos no se lo permiten. Entonces él sale corriendo a un costado y mira en una ventana y empieza a gritarle al hijo. Y él escucha que el hijo está en esa habitación y el padre empieza a gritarle y le dice, tírate, hijo, tírate. No, tírate que yo te agarro. No puedo, papá, pero tírate que yo te agarro. No puedo porque no te veo. Claro, el pibe estaba en medio del humo. El humo salía por la ventana, ese humo negro. No te veo, papá. Y el padre de abajo le grita, pero yo sí te estoy viendo, tírate. El pibe se tira y el padre lo agarra. Y esa es la proyección celestial entre lo que es nuestra vida como hijos, que no podemos lograr ver más allá, y un padre amoroso que nos está mirando todo el tiempo. En esa confianza, en esa bendición, nosotros tenemos que caminar, creer, confiar y hablar. Preparar el camino para que otros más puedan llegar por ahí. Sé que nunca vamos a entender el porqué de todas las cosas. No los vamos a entender. No vamos a entender por qué un día, o no vas a entender por qué un día te traicionaron. No vas a entender por qué un día pasó lo que pasó en la familia. No vas a entender por qué pasó lo que pasó en un evento específico cuando éramos más chicos. Pero no sé por qué estamos de pie todavía. Y ni sé por qué estamos acá. Pero estamos. Y si estamos, aprovechemos eso. Y busquemos a Jesús. Encontrémonos con Él, creamos en Él y preparemos el camino para que otras personas también puedan transitar por Él. Amén.